Vamos empezando. Ok, entonces hoy lo que corresponde es el capítulo 20, que es la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, perdón. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que es la dirección de los procesos termodinámicos. Entonces, todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son procesos irreversibles. ¿Ok? Entonces, un ejemplo que viene en el libro es que, por ejemplo, deslizamos un libro sobre una mesa, entonces convertimos la energía mecánica en calor por fricción y este es un proceso irreversible, es decir, ese calor que se genera por fricción no puede ser, ¿verdad? Devuelto al libro, ¿verdad? Cuando lo agarramos, por ejemplo, en la dirección opuesta. La segunda ley de la termodinámica entonces determina la dirección preferente de estos procesos. Un proceso reversible idealizado, ¿verdad? Algo que generalmente no existe, es un sistema que siempre está muy cerca del equilibrio termodinámico de su interior y alrededores. Los procesos reversibles son procesos de equilibrio y esos procesos nunca pueden lograrse en el mundo real. En irreversibles, por ejemplo, tenemos la expansión de un gas, ¿verdad? Y la conversión del trabajo por calor en calor por fricción y esos procesos no son de equilibrio, ¿ok? Luego tenemos lo que es el desorden y los procesos termodinámicos, ¿verdad? Entonces, la energía cinética macroscópica es la energía asociada a los movimientos organizados y coordinados de las moléculas. Hay transferencia de calor y supone cambios de energía en un movimiento molecular desordenado, ¿verdad? Entonces, cuando hay transferencia de calor, aumenta, ¿verdad? O disminuye el movimiento molecular. Entonces, la conversión de energía mecánica en calor implica un aumento en la aleatoriedad o el desorden, ¿ok? De acá tenemos un concepto que son las máquinas térmicas, que es que tenemos un dispositivo que transforma calor, ya sea en trabajo o energía mecánica. Entonces, si tenemos una sustancia de trabajo, es decir, una cantidad de material dentro de la máquina que experimenta entrada o salida de calor, expansión y compresión, y a veces cambia de fase. Este tipo de máquina es el tipo de máquina más fácil de analizar, es aquel donde la sustancia del trabajo efectúa un proceso cíclico. ¿Ok? Es decir, tenemos un proceso que tiene un punto inicial, ¿verdad? Y termina básicamente en el mismo punto donde inició. Y luego tenemos un ejemplo que son los motores de los automóviles, que básicamente lo que hacen es que convierten el calor en energía mecánica o trabajo. Depósitos de calor o frío, ¿verdad? Entonces, todas las máquinas térmicas absorben calor de una fuente a una temperatura relativamente más alta, realizan un trabajo mecánico y desechan, ¿verdad? O botan o rechazan algo de calor a una temperatura más baja. En los motores de combustión interna, este es el calor que se elimina en los gases de escape en el sistema de enfriamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los carros, ¿verdad? Lo que sale por la mufla. Cuando tenemos un sistema cíclico, entonces la energía interna inicial es igual a la energía interna final, ¿ok? Porque mi punto inicial es el mismo punto final. Entonces, el calor es igual al trabajo. Pero aquí hablamos del calor neto, igual al trabajo neto realizado por el sistema. ¿Qué quiere decir? Que la suma de todos los calores, ¿verdad? Que salen o entran del sistema es igual al trabajo total realizado por la máquina. Cuando hablamos de un depósito caliente, ¿verdad? Lo vamos a representar como una T sub H de hot, ¿verdad? En inglés. Y cuando hablamos de un depósito frío, ¿verdad? Que este absorbe cantidad de calor, ¿verdad? Entonces decimos una T sub C, que es de cold. Cuando hablamos de calor transferido, ¿verdad? Cuando hablamos de un depósito caliente, vamos a denotarlo con una Q sub H. Y cuando hablamos de un depósito frío, ¿verdad? Sería Q sub C. Entonces, porque esto es importante, porque vamos a tener, ¿verdad? Este tipo de diagramas, que es un diagrama de flujo de energía de una máquina térmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una máquina térmica? Tenemos una parte más caliente, ¿verdad? Que es la que a una temperatura T sub H, que nos imprime, por decir de alguna forma, un calor, ¿verdad? Q sub H, ¿verdad? Entonces, la máquina hace su trabajo, ¿verdad? Y desecha, ¿verdad? Un poco de energía, ¿verdad? De calor a un depósito más frío, que ese sería el Q sub C, que está a una temperatura T sub C. Entonces, el trabajo total sería la suma de estos dos calores, el Q sub H más el Q sub C. Entonces, Y aquí, profe, ¿y aquí por dónde entonces saldría?
¿Por dónde saldría aquí el calor? Por acá, por esta parte, sería, entra del depósito caliente y sale hacia un depósito más frío. ¿Ok? Y este es el trabajo realizado. ¿Ok? Esta flecha lo que indica es trabajo. Y Ok, ahorita, sí. ajá. Ujú, ok. Entonces tenemos que se puede representar las transformaciones de energía en una máquina térmica, ¿verdad? Con un diagrama del flujo de energía como este que se ve acá. El calor suministrado a la máquina por el depósito caliente es proporcional al ancho de la tubería. De igual forma, el ancho de la tubería de salida, el calor es del calor que se expulsado. ¿Qué quiere decir esto? Que es mayor el calor que entra que el que sale. Porque nuestra anchura, ¿verdad? Vea que el Q sub H es mucho más ancho que el Q sub C. El ramal de la derecha, esta de acá, representa la porción de calor suministrado en la máquina que se convierte en trabajo mecánico. Y entonces el calor neto absorbido tiene esta forma, ¿verdad? Que es la suma de Q sub H más Q sub C. Y en estas máquinas Q sub C nunca es igual a cero, es decir, siempre hay em, calor que se escapa, ¿verdad? Calor que se expulsa. Y el trabajo neto expulsado, entonces, como es un proceso cíclico y las energías internas, finales e iniciales son iguales, entonces el trabajo efectuado por la sustancia es igual al calor total, que es la suma del calor que entra más el calor que sale, ¿verdad? O si lo trabajamos en valor absoluto, sería el calor que entra menos el calor que sale. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Básicamente que Q sub C es negativo, porque es el que está saliendo. Entonces siempre sería Q sub H, ¿verdad? Más Q sub C, que en realidad es Q sub H menos Q sub C. La eficiencia térmica, ¿verdad? Que es lo que nos mide, como valga la redundancia, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente es esa máquina para realizar la función para la cual fue diseñada? La vamos a representar como trabajo entre Q sub H, ¿verdad? Y básicamente representa la fracción de calor que se convierte en trabajo. Es igual a lo que se obtiene dividido entre lo que se paga. Y hay una expresión equivalente para E, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces, si conozco el calor y el trabajo y Q sub H, aplico esta, y si por el contrario solo conozco los calores, la puedo aplicar de cualquiera de estas dos formas también para averiguar la eficiencia. En el caso de las eficiencias, ¿verdad? Entre más cerca es el valor a 1, ¿verdad? Más eficiente es la máquina que tengo. Es decir, se desperdicia menos calor o menos energía. Vamos a ver los motores de combustión interna. Entonces, eh, vamos a ver varios ciclos. Uno es el ciclo de Otto. Y el ciclo de Otto se representa mediante este diagrama. Es un diagrama como los que vimos la vez pasada, que es presión, volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vean que inicia punto A, B, C y D. Entonces, tenemos una sustancia, ¿ok? El proceso inicia, parece que inicia acá, ¿verdad? Entonces, vea que aquí se suministra calor y aquí sale el calor. Entonces, inicialmente, ¿verdad? Tenemos el sistema a cierto presión y volumen, ¿verdad? Se suministra calor. Vea que acá lo que pasa es que tenemos un proceso a volumen constante, es decir, aumenta nada más la presión, pero el volumen es constante. Luego acá hay una expansión, ¿verdad? Luego aquí, de nuevo, hay un cambio a presión, a volumen constante y luego hay una compresión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Vamos a ver. En el punto A, es decir, acá, la mezcla de aire y gasolina, ¿verdad? Porque estamos tratando un motor de combustión, entonces es como motor de un carro. Ya entró en el cilindro. La mezcla se comprime adiabáticamente hasta el punto B y se enciende. Entonces tenemos la gasolina, se comprime adiabáticamente, ¿verdad? Hasta B. Luego inicia el proceso de combustión, ¿verdad? Hay una llama. Entonces, al quemarse, la gasolina agrega calor al sistema, siguiendo esta línea BC. Y la carrera de potencia es la expansión adiabática al punto D. ¿Ok? Entonces, de acá a acá es donde yo tenemos el carro encendido, cuando hay una expansión adiabática. ¿Ok?
El gas se enfría a la temperatura del aire exterior a lo largo de la línea, expulsando el calor sub C. Es decir, de acá a acá es cuando es el proceso, por decirlo así, de la mufla, ¿verdad? Donde ya está expulsando el calor a una temperatura más baja. Entonces, este gas sale del motor como escape y no vuelve a entrar en él. Pero como entra una cantidad de aire y gasolina equivalente, podemos considerar el proceso como cíclico. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a tener un proceso cíclico. Y esta es la forma de calcular la eficiencia térmica en el ciclo de Otto. La eficiencia siempre es menor que 1. Este ciclo supone que la mezcla se comporta como un gas ideal, ¿verdad? No toma en cuenta fricción, turbulencia ni pérdida de calor en las paredes del cilindro. Esas asunciones siempre son importantes, ¿verdad? Porque si no, entonces hay que agregar variables extra a nuestro sistema. Entonces, básicamente, ¿verdad? Eh, este ciclo de acá, ¿verdad? Representado en un gráfico PV, se ve así, ¿verdad? Ya en el carro, ¿verdad? Entonces, tenemos la carrera de admisión, tenemos que el pistón baja creando un vacío parcial en el cilindro, una mezcla de aire y gasolina entra en el cilindro en la válvula de admisión, ¿verdad? Esta es la parte A. Luego hay una carrera de compresión, que es básicamente esta compresión adiabática, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento el pistón está empujando. Entonces, vean que hay una disminución del volumen. ¿Qué es lo que pasa acá? Que es esta compresión, ¿verdad? Entonces, acá la válvula de admisión se cierra y la mezcla se comprime conforme el pistón sube. Luego, hay una chispa de la bujía, que es el encendido. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá, ¿verdad? Hay un enciende, se quema la gasolina, entonces imprimo calor. Luego tenemos la carrera de potencia, que es que la mezcla quemada se expande y empuja el pistón hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto de acá. Lo que más bien tenemos es una expansión. Entonces, el pistón, ¿verdad? Se expande. Entonces, ahora lo que tenemos es un aumento del volumen. ¿Ok? Ay, acá. Y por último, la carrera de escape, que es que la válvula de escape se abre y el pistón sube expulsando la mezcla quemada, ¿verdad? Dejándolo listo para la siguiente carrera de admisión, que es este punto. Cuando ya se quemó, ¿verdad? Entonces el carro, ¡pla!, suelta por la mufla un poco de calor que evidentemente va a estar más frío que el que está dentro del motor, ¿verdad? Por eso es un Q sub C. Luego tenemos el ciclo diésel, que es igual para el motor de un carro, pero ahora como si el carro fuera un carro en diésel y no en gasolina. Entonces no hay combustible en el cilindro al principio de la carrera de compresión. Comenzando en el punto A, igual el aire se comprime adiabáticamente hasta el punto B. Se calienta a presión constante hasta el punto C. Vean que acá hay una diferencia. En este se calienta a volumen constante. En este más bien se calienta pero a presión constante, ¿verdad? Se expande adiabáticamente hasta el punto D, ¿ok? Y se enfría a volumen constante hasta el punto A. Entonces, como no hay combustible en el cilindro durante la mayor parte de la carrera de compresión, no hay preignición y la razón de compresión R puede ser mucho mayor que el motor de gasolina. La preignición es cuando la temperatura es excesiva, la mezcla explota durante la compresión en lugar de quemarse de manera uniforme después de que la bujía enciende. Entonces, el ciclo de diésel tendría esta forma. Iniciamos con una compresión, luego está el encendido, ¿verdad? La parte de la chispa a presión constante, luego hay una expansión, ¿verdad? Y luego de nuevo, pasamos de DA a presión a volumen constante. Ahora tenemos lo que son los refrigeradores, ¿verdad? Que es lo mismo, pero al revés, ¿verdad? En este más bien, ¿verdad? Es una máquina térmica de forma inversa, toma calor de un lugar frío y lo cede a un lugar más caliente y requiere una entrada neta de trabajo, ¿verdad? Q sub C es positivo y W y H son negativos, ¿verdad? Entonces vean que es totalmente diferente. En aquel caso, ¿verdad? El trabajo tenía la flechita hacia afuera, en este más bien tenemos que hacer un trabajo sobre el sistema, ¿verdad? Y el calor que entra, ¿verdad? Va a ser Q sub C y el que sale va a estar más frío, que va a ser Q sub H. El coeficiente de rendimiento de un refrigerador tiene esta forma de acá.
Ahora vamos a ver lo que es ya la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿cómo se define la segunda ley de la termodinámica? Tenemos que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado que inició. ¿Ok? En un cuerpo que se mueve, las moléculas tienen un movimiento aleatorio. Las energías cinéticas y potenciales asociadas al movimiento aleatorio constituyen la energía interna. Entonces, replanteamiento de la segunda ley. Tenemos que un refrigerador lleva de un cuerpo más frío, ¿verdad?, a uno más caliente, aunque para funcionar requiere un aporte de energía mecánica o de trabajo. Entonces, es imposible que un proceso tenga un único resultado de transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Y es lo que se conoce como el enunciado de Clausius. ¿Ok? De acá sale un ciclo que es muy interesante, que es el ciclo de Carnot. ¿Verdad? Entonces, en este caso tenemos que la conversión de trabajo en calor es un proceso irreversible. El objetivo de una máquina térmica es una reversión parcial de este proceso, la conversión de calor en trabajo con la forma más eficiente posible. Para lograr esto, debemos eliminar todos los procesos irreversibles. ¿Ok? Para tener una máquina que sea completa, que sea 100% eficiente, ¿verdad? Tenemos que quitar todos los procesos que son irreversibles. El flujo de calor a través de una disminución finita de temperatura es un proceso irreversible. Por lo tanto, durante la transferencia de calor en el ciclo de Carnot no debe haber una diferencia finita de temperatura. Por ejemplo, cuando una máquina toma calor del depósito caliente a TH, la sustancia de trabajo de la máquina también debe estar a TH, si no habría un flujo de calor irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi máquina va, mi máquina está Mi máquina va y toma calor de un lugar que está a 20 grados. Entonces, la sustancia dentro de mi máquina también tiene que estar a 20 grados para que no haya ese intercambio de calor, porque ese intercambio de calor es irreversible. Y en el ciclo de Carnot no pueden existir procesos irreversibles. ¿Ok? Esto, ¿verdad?, aplica solamente para el ciclo de Carnot. Y este es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot consiste en dos procesos isotérmicos, ¿verdad? Es decir, dos procesos a temperatura constante y dos procesos adiabáticos. Entonces, el ciclo de Carnot es este: A, B, C, D, ¿verdad? Y de D a A. Entonces, de D a A tenemos una compresión adiabática. ¿Qué vamos a tener acá? Que el calor es igual a cero y el trabajo es menor que cero. ¿Ok? Y vea que tenemos una compresión. Vamos de un volumen mayor a un volumen menor. ¿Verdad? Entonces tenemos una compresión. Em, el primer proceso, ¿verdad?, que es de A a B, ¿verdad?, es una expansión isotérmica, ¿verdad? En el proceso de A a B es donde entra calor, ¿ok? Esa es la parte del QH. Es una expansión isotérmica, es decir, a temperatura constante. Y tenemos que el calor es igual al Q sub H y es mayor que cero, lo cual también nos dice que el trabajo en este caso es mayor que cero. ¿Ok? Luego, del punto A a B pasa del B a C. En el B a C hay una expansión adiabática. Vean que estos dos primeros son expansiones porque está aumentando el volumen. De B a C, ¿verdad? Tenemos que como es adiabática, el calor es igual a cero y el trabajo es mayor que cero, porque es una expansión, ¿verdad? Pero como es adiabática, entonces el calor es igual a cero. Luego llegamos al punto C, ¿verdad? Y pasamos de C a D. Acá lo que tenemos es una compresión isotérmica, es decir, va a disminuir el volumen a temperatura constante. Y en este punto es donde tenemos la expulsión del calor, ¿verdad? Q sub C. Y acá tenemos que el calor es igual a Q sub C, es menor que cero y el trabajo es menor que cero. Y por último, ¿verdad?, el que ya vimos de dA, que es la compresión adiabática. ¿Ok? Es decir, tenemos una disminución del volumen, pero de forma adiabática, donde, ¿verdad?, como es adiabática, el calor es igual a cero y el trabajo es menor que cero. Entonces, acá están los procesos, ¿verdad? Y tenemos que la transferencia de calor en una máquina de Carnot se ve de esta forma. Q sub C sobre Q sub H es igual a menos T sub C sobre T sub H. O bien en valor absoluto de esta forma de acá.
La eficiencia de una máquina de Carnot la vamos a medir de esta forma, ¿verdad? Con esta formulita. Y dice que, ¿verdad? Vemos que la eficiencia de las máquinas de calor solo depende de las temperaturas de los dos depósitos, no depende del trabajo, ¿ok? Solamente de las temperaturas. Para un refrigerador de Carnot, ¿verdad? Que es el mismo proceso anterior, pero inverso, este sería el coeficiente de rendimiento, ¿ok? O la eficiencia, ¿verdad? De un refrigerador de Carnot. Entonces, todo esto nos lleva al concepto de entropía. Entonces, básicamente la entropía es este desorden, ¿verdad? Que existe en un sistema y tenemos que, bueno, inicialmente el flujo de calor irreversible aumenta el desorden de las moléculas, ¿verdad? Que inicialmente están acomodadas en regiones más calientes y más frías. Ese ordenamiento se pierde cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico. La adición de calor a un cuerpo también aumenta el desorden porque incrementa la velocidad de las moléculas medias y con ello la aleatoriedad del movimiento molecular. Entonces, la entropía es una medida cuantitativa de este desorden, ¿ok? Y se calcula así para un proceso isotérmico reversible, ¿verdad? Un proceso que ocurre a temperatura constante y que es reversible. ¿Cómo se calcula? Bueno, la entropía la vamos a definir con una S y el cambio de entropía va a ser igual al calor entre el trabajo. Las unidades son Joule Kelvin. Entonces, si inicialmente una sustancia está más fría y se adhiere calor, entonces aumenta el movimiento molecular y con ella la aleatoriedad. Pero si está caliente y la misma cantidad de calor aumenta relativamente poco el movimiento molecular, entonces, si ya está caliente, entonces la misma cantidad de calor aumenta relativamente poco o muy poco, ahora el movimiento molecular que ya existe. Es decir, no hay mucha diferencia. La generalización de la definición del cambio de entropía para incluir cualquier proceso reversible que lleve de un estado a otro, sea isotérmico o no, sería de esta forma, ¿verdad? Que básicamente lo que vamos a hacer es integrar desde el estado inicial hasta el estado final, este cambio de calor, ¿verdad? Que está dado a una temperatura. La entropía depende solo del estado actual del sistema, no de su historia, ¿verdad? Es como la energía interna, que la energía interna dependía nada más del punto inicial y del punto final. Lo mismo pasa con la entropía. El cambio de entropía no depende de la trayectoria, ¿verdad? Es la misma en todos los procesos posibles que lleven de 1 a 2. Estas ecuaciones no son válidas para procesos irreversibles. El cambio de entropía en cualquier ciclo reversible es cero. La entropía no se conserva, ¿verdad? Si se incluyen todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante o bien aumenta. ¿Sí? Entonces, la interpretación microscópica de la entropía, tenemos que la entropía no es algo que pertenezca a cada partícula individual, más bien es una medida del desorden del sistema en su totalidad. Entonces, para cualquier sistema termodinámico, el estado macroscópico más probable es el que tiene el mayor número de estados microscópicos correspondientes, el cual también es el estado macroscópico con el mayor desorden y la mayor entropía. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si tiene aquí 4 estados, tenemos el estado macroscópico, ¿verdad? Que son las 4 caras y los estados microscópicos correspondientes. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 caras y una cruz? Entonces, bueno, tenemos todas estas combinaciones posibles. ¿Cuál es la probabilidad de tener 2 caras y 2 cruces? Todas estas combinaciones posibles. Una cara y 3 cruces, todas estas combinaciones posibles. ¿Ok? Entonces, básicamente, todos estos son los estados microscópicos, ¿verdad? Que nos miden el estado macroscópico más probable. Entonces, ¿cuál es el estado macroscópico? Si yo quiero tener 2 caras y 2 cruces, ¿por cuántos estados microscópicos tengo que pasar? Pues por todas estas probabilidades. ¿Ok? Entonces, los estados microscópicos, sea W el número de posibles estados microscópicos para un estado macroscópico. ¿Ok? Entonces, básicamente, para 3 caras y una cruz, ¿cuántos posibles movimientos tengo que hacer? ¿Ok? Entonces, la entropía S de un estado macroscópico tiene esta forma, que K es la constante de Boltzmann y W es el número de estados microscópicos. Entonces, ¿quién sería W, por ejemplo, para 3 caras y una cruz? 1, 2, 3, 4. 4 estados microscópicos para obtener 3 caras y una cruz. ¿Ok? Entonces, W en este caso sería 4. Acá lo importante es la diferencia de entropía entre el estado inicial y final y la entropía nunca puede ser negativa.
¿verdad? Muy importante, la entropía siempre es positiva. Y ahora vamos a los problemas. Ok, nada más dame un chance porque acá está, para agregar una diapositiva entre los problemas. Entonces, el primer problema nos dice, tenemos una máquina térmica de Carnot y esta utiliza un depósito caliente que consiste en una gran cantidad de agua en ebullición y un depósito frío que consiste en una tina grande llena de hielo y agua. En 5 minutos de operación, el calor expulsado por la máquina derrite 0.040 kilogramos de hielo. En este tiempo, ¿cuánto trabajo efectúa la máquina? Entonces, básicamente lo que tenemos es un depósito caliente, ¿verdad? Un Q sub H con una gran cantidad de agua, ¿verdad? Entonces aquí entra el Q sub H y un depósito frío que consiste en una tina llena de hielo. ¿Ok? Entonces nos dice, en 5 minutos de operación, el calor expulsado de la máquina derrite, entonces acá, ¿verdad? Derrite 0.040 kilogramos de hielo. Entonces, ¿cuánto trabajo efectúa la máquina? ¿Verdad? Entonces, nos preguntan por el trabajo. Entonces, tenemos que el tiempo son 5 minutos. ¿Se ve bien el rojo sobre el morado o utilizo otro color? Uy, profe, sí, otro color mejor porque no sé, me perturba. Ok. Amarillo se ve mejor. Sí, mucho mejor. Ok. La masa del hielo, ¿verdad? 0.04 kilogramos. ¿Y cuál es el T sub C? Bueno, si yo tengo hielo, está a 0 grados. Entonces sería 273.15 Kelvin. Entonces vean que el problema no nos dice explícitamente cuál es la temperatura T sub C, pero nos está diciendo que hay hielo, ¿verdad? Entonces podemos asumir que es, que es el cero. Y nos preguntan por el trabajo. ¿Ok? Recordamos que para el ciclo de Carnot, Q sub C, Q sub H es igual a menos T sub C sobre T sub H. Y esta sería mi ecuación 1. ¿Ok? Ahora, aquí es donde viene lo interesante porque ocupamos lo que hemos venido viendo. Nos están hablando de un cambio de fase. Entonces recordamos que el calor es igual a la masa por el calor de fusión, ¿verdad? Donde el calor de fusión, ¿verdad? Es un valor ya dado, es una constante que es 334 por 10 a la 3 Joule kilogramo. ¿Ok? Importante, nos están diciendo que el hielo se derrite, entonces hay una pérdida de calor, por tanto esta ecuación es negativa. Entonces el Q sub C, ¿verdad? Sería a menos la masa 0.04 kilogramos por el L sub F. ¿Ok? Y esto nos da menos 1.336 por 10 a la 4 joules. ¿Ok?
Ahora vamos a usar la ecuación 1, ¿verdad? Que nos dice que Q sub H es igual a menos, ay, T sub H sobre T sub C por el Q sub C. Entonces, ¿quién es T sub H? Nos dicen al principio del problema que el agua está en ebullición, es decir, está a 100 grados Celsius, lo cual es lo mismo que 373.15 Kelvin entre 273.15 Kelvin. Y esto por menos 1.333 por 10 a la 4 joules. ¿Ok? Y esto nos da, bueno, vean que esta ecuación al mismo tiempo, ¿verdad? Va multiplicada por un menos. ¿Verdad? Entonces el valor es positivo. 1.800 25 por 10 a la 4 joules. Después de aquí, recordamos que el trabajo en este caso es igual a la suma de Q sub H, ¿verdad? Más Q sub C. ¿Ok? Y entonces de acá tenemos este valor, ¿verdad? Sumamos 1.825 por 10 a la 4 más menos 1.336 por 10 a la 4. Y eso sería todo. Entonces vea que este está muy fácil. Lo único acá es que hay que empezar a recordar cosas que venimos viendo, ¿verdad? Como por ejemplo este tipo de cosas de acá, ¿verdad? Que si nos hablan de cambio de fase, entonces tenemos que ir a recordar qué es lo que hemos venido viendo de temperatura y calor. ¿Continuamos? Sí, profe. Ok. Entonces dice, un bloque de hielo de 15 kilogramos se convierte en agua líquida a 0 kilogramos. ¿Ok? Em, dentro de una habitación grande cuya temperatura es de 20 grados. Considere el hielo y la habitación como un sistema aislado y suponga que la habitación es lo bastante grande como para despreciar su cambio de temperatura. Es decir, solo nos vamos a enfocar en el bloque de hielo. El proceso de la fusión del hielo es reversible o irreversible. Explique su razonamiento con argumentos físicos sencillos sin incurrir en ninguna ecuación y calcule el cambio neto de entropía durante el sistema de este proceso. Explique si el resultado es congruente o no con la respuesta del inciso A. Entonces, Katia, ya que sos la única aquí, si vuelves a leer el problema, me puedes decir que si el proceso de la fusión de hielo es reversible o irreversible. ¿Qué piensas? Ay, Dios mío. Uy, profe, pero es lo que hielo. Em, mm, yo creo que no. Es irreversible, Es dices. irreversible. Sí, Ok, entonces, sí. vea que la B nos dice, calcule su cambio neto de entropía del sistema durante el proceso. Entonces, Ujú, ¿cómo vamos a demostrar que el proceso es irreversible? Ya una vez que lo tenemos acá. Básicamente es ujú.
que si la entropía nos da mayor que 0, entonces el proceso va a ser irreversible. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular este cambio de entropía para poder saber si es reversible o irreversible. Entonces, la B, entonces, el cambio de entropía, ¿verdad? Vamos a calcular. ¿Ok? Entonces, el cambio de entropía, ¿verdad? Sería el cambio de entropía del hielo, ¿verdad? Más el cambio de entropía del cuarto. ¿Ok? Recordamos que el cambio de entropía es igual a calor entre temperatura. Y acá, importante es que tanto el hielo como el cuarto están a temperatura constante, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, leamos el problema. Entonces, si un bloque de hielo de 15 kilogramos a 0 grados se convierte en agua líquida a 0 grados dentro de una habitación grande cuya temperatura es de 20 grados. Entonces, el cambio de entropía, ¿verdad? Es igual al cambio de entropía del hielo más el cambio de entropía del cuarto. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver aquí? Vamos a ver que el hielo se va a derretir, ¿verdad? En el cuarto. Entonces, tenemos masa por el calor de fusión del agua, ¿verdad? Entre la temperatura del hielo. ¿Sí? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque el hielo se está calentando, se está derritiendo, ¿verdad? Pero el hielo al derretirse, ¿verdad? Se puede decir que está liberando calor sobre el cuarto. Entonces podríamos decir, bueno, el cuarto se puede enfriar un poquito. Entonces menos la masa por el L sub F, siempre del hielo, entre la temperatura del cuarto. ¿Por qué? Porque tengo la masa, ¿verdad? Del hielo por el calor de fusión entre la temperatura del hielo, que esto es que el hielo está calentándose y se está derritiendo, ¿verdad? Pero esa cantidad de masa, ¿verdad? Que se está derritiendo, por decirlo así, la está ganando el cuarto, ¿verdad? A la temperatura del cuarto, ¿ok? Un agua más fría. Entonces, por esto es negativo, más la masa del hielo por el calor de fusión del agua entre la temperatura del cuarto. ¿Por qué es importante acá? Porque para que haya conservación de la energía se requiere que la cantidad de calor que entra al ciclo sea la misma perdón, que la cantidad de calor que entra al hielo sea la misma que pierde el cuarto. ¿Ok? Básicamente, el hielo se está calentando y el cuarto se está enfriando, ¿verdad? Tienen que ser iguales. La misma cantidad de calor que gana el hielo tiene que ser la misma cantidad de calor que pierde el cuarto para que haya conservación de la energía, es decir, para que haya equilibrio. Entonces, acá todo esto lo conozco. ¿Ok? Vamos a pasarnos por acá para no copiar todo. La masa del hielo son 15 kilogramos. El L de fusión, 334 por 10 a la 3 Joule Kelvin. La temperatura del hielo son 0 grados, 273 Kelvin. Más, ¿verdad? En este más, menos lo que está perdiendo el cuarto, que es la masa del hielo igual por 334 kilogramos por 10 a la 3 Joule Kelvin, recuerden que esto era 20 grados, ¿verdad? 20 grados transformados a Kelvin, 293 Kelvin. Y esto nos da 1250 Joule Kelvin. Nos está diciendo que el cambio de entropía es positivo. ¿Qué es lo que quiere decir que el cambio de entropía es positivo? Que el proceso es irreversible. Entonces, tenía razón, Katy, el proceso es irreversible.
Uy, Dios mío. ¿Ok? Ahora, vamos a ver uno último. Dice, una planta generadora de energía eléctrica de 1000 megawatts alimentada con carbón tiene una eficiencia térmica del 40%. ¿Cuál es la rapidez del suministro de calor a la planta? La planta quema carbón de piedra, es decir, perdón, antracita, que tiene un calor de combustión de 2,65 por 10 a la 7 Joule Kelvin. ¿Cuánto carbón consume la planta al día si opera de manera continua? ¿Con qué rapidez se cede calor hacia el depósito frío, que es un río cercano? Y la temperatura del río es de 18 grados antes de llegar a la planta de energía y de 18,5 después de que recibe el calor de desecho de la planta. Calcula la rapidez del flujo del río en metros cúbicos por segundo. Y E en cuánto aumenta la entropía del río en cada segundo. Entonces, lo primero que nos preguntan es cuál es la rapidez del suministro de calor de la planta. Entonces, cuando hablamos de rapidez de suministro, ¿verdad? Estamos hablando de potencia. Y como están hablando de suministro, estamos hablando de la parte caliente, es decir, P sub H. ¿Ok? Tenemos que, cuando hablamos de la potencia, ¿verdad? De trabajo, básicamente es trabajo entre el tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de potencia, ¿verdad? De la parte fría, sería Q sub C entre tiempo. Y cuando hablamos, ¿verdad? De potencia en la parte caliente, Q sub H entre el tiempo. ¿Ok? Y luego nos dicen que la eficiencia es trabajo entre Q sub H. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que esta es la ecuación. Vamos a hacer así. Esta es la ecuación 1, 2, 3 y 4. Entonces, de la ecuación 4, podemos decir que Q sub H, ¿verdad? Si despejamos acá, es igual al trabajo entre la eficiencia. Entonces, agarramos esto y lo metemos en 3. Es decir, P sub H es igual. Q sub H, ¿quién es ahora? W entre la eficiencia por el tiempo. Este tiempo de acá. ¿Ok? Ahora, si usamos la ecuación 1, ¿verdad? Profe, ¿Sí? disculpe, por qué en tres? No sé no entendí a qué se refiere con este Esta tres. ecuación 3. Ah, ok, ya. Ok, ok. ¿Sí? Ahora, de la ecuación 1, ¿verdad? La vamos a meter acá. Entonces usamos 1. Digamos acá, vamos a hacerlo acá. De 1 tenemos que, vean que 1 nos dice que W entre T, más fácil aquí. W entre T es igual a PW. ¿Qué tengo yo aquí? W y T, es decir, que esto es PW. Entonces ahora PH va a ser igual a PW entre la eficiencia. ¿Por qué todo esto? Porque el problema nos da que la planta genera 1000 megawatts. Es decir, nos está dando PW, ¿verdad? A un 40%. Es decir, nos está dando la eficiencia.
Entonces nos está diciendo que P sub H, que ahora lo tenemos en términos de PW y de la eficiencia, es igual a 1000 megawatts entre la eficiencia, que es 40% o 0,40. ¿Sí? Y esto nos da lo que nos pide, que es ¿cuál es la rapidez de suministro de calor? Bueno, la rapidez de suministro de calor, la potencia es 2,5 por 10 a la 3 megawatts. ¿Ok? Y esta sería la rapidez de suministro. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué nos pregunta la parte B. La parte B nos dice, la planta quema carbón de piedra antracita que tiene un calor de combustión de 2,65 por 10 a la 7 Joule Kelvin. ¿Cuánto carbón consume la planta al día si opera de manera continua? Entonces nos están dando el calor de combustión y nos están diciendo que es 2,65. Ay, 2,65 por 10 a la 7 Joule Kelvin, ¿verdad? Y nos están preguntando por la masa del carbón, ¿verdad? Entonces, tenemos que el carbón que entra en un día, ¿ok? Si hablamos del calor que entra sí, del calor que entra en un día, entonces tenemos, ay, estos sería P sub H U sub H sobre T, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber cuál es el calor en un día, básicamente es hacer la potencia por el tiempo. Y este tiempo serían 24 horas, que en unidades SSI, ¿verdad? Hay que pasarlo a segundos, que son aproximadamente 8600 segundos, ¿verdad? Ahí ustedes hacen la conversión, ¿ok? Entonces, me queda que Q sub H, ¿verdad? Si meten los valores, bueno, se los voy a mostrar acá. Acá está. Acá. ¿Verdad? Entonces, Q sub H sería P sub H sobre 24 horas, que es 2,5 por 10 a la 9 watts. Acá importante, ¿verdad? Vean que acá tenemos el resultado en megawatts, entonces tenemos que hacer el cambio a watts, que es watts, es lo mismo que joules segundo, ¿ok? Por 8,64 por 10 a la 4 joules. Y esto nos da que Q sub H es igual a 2,16 por 10 a la 4 joules. Ahora, este es el calor que entra en un día, ¿ok? Entonces ya tengo Q sub H. Pero lo que me están preguntando es masa. Entonces, ¿cómo hago yo la relación, verdad, de Q sub H con masa? De nuevo, ¿verdad? Recordamos de calor y temperatura, que calor, ¿verdad? Es igual a masa por el L sub C. En este caso, ¿por qué sé que es solamente masa por el L sub C? Porque ya el problema nos está diciendo que este es el calor de combustión, ¿verdad? O sea, es el calor a la cual se quema el carbón. Entonces, si yo hago masa por ese calor de combustión, voy a obtener cuál es el Q sub H. Pero aquí mi incógnita no es Q sub H, es M. Entonces, la masa va a ser igual al Q sub H entre el calor de combustión, ¿verdad? Q sub H ya lo averigüé,
y L sub C me lo da el problema. Y eso me dice que en un día quema 8.15 por 10 a la 6 kilogramos. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué nomás nos pregunta. ¿Con qué rapidez se cede calor hacia el depósito frío que es un río cercano? ¿Ok? Entonces, vean que acá cuando a uno le dicen con qué rapidez se cede calor, uno podría pensar que es una velocidad, pero en este caso se refiere a una potencia, ¿verdad? De nuevo, entonces ahora ya, ya conozco PW, ¿verdad? Que me lo da el problema. Conozco P sub H, que es la rapidez a la cual entra calor, pero ahora me están pidiendo la rapidez a la cual cede calor, es decir, me están pidiendo P sub C. Entonces, de mi ecuación principal, ¿verdad? Recordamos que W es igual, ¿verdad? Esa es una forma de verlo. El calor es igual al valor absoluto del Q sub H más el valor absoluto de Q sub C. Perdón, no es más, es menos, porque estoy usando valor absoluto. ¿Ok? Este es el trabajo. ¿Ok? Pero entonces, y recuerdo, ¿verdad? Que, bueno, una forma es decir que P sub C, ¿verdad? Entonces aquí también sería como decir que PW es igual a P sub H más P sub C. ¿Ok? Porque mi potencia de trabajo depende también de mis potencias de calor, de cómo es de la parte caliente y de la parte fría, así como mi trabajo depende de la parte caliente y la parte fría. Entonces, ya teniendo estas dos ecuaciones, ¿verdad? Yo digo, ¿qué conozco? Bueno, conozco Q sub H, ¿verdad? PW ya lo conozco, P sub H también lo conozco, ya lo calculé. Entonces, en realidad aquí lo que me interesa nada más es meter los valores que ya conozco, que es despejo acá, ¿verdad? P sub C, y decimos que esto es igual a PW, no, perdón, P sub H menos PW. ¿Ok? Entonces, acá está. Y nada más metemos los valores. 2.5 por 10 a la 3 megawatts menos 1000 megawatts es igual a 1.5 por 10 a la 3 megawatts. Y aquí obtenemos el valor. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos, ya por conocer las dos primeras potencias, ya la última potencia es muy fácil de calcular. Ahora, la última parte, que lo que nos pregunta es, la temperatura del río es de 18 grados antes de llegar a la planta de energía y de 18.5 grados después de que recibe el calor de desecho de la planta. Calcula la rapidez del flujo del río en metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces, ver por acá. Ok, entonces. Nos venimos aquí, nos dan la temperatura 1 y nos dan la temperatura 2, ¿verdad? Porque el río está cambiando de temperatura. Y nos piden la rapidez en metros cúbicos por segundo. Yo conozco P sub C, ¿verdad? Que la acabo de averiguar. ¿Por qué P sub C es importante? Porque es la tasa de calor de entrada al río. Es la tasa a la cual sale calor de la planta y es la tasa a la cual entra ese calor al río, ¿verdad? En este caso tenemos un caso de cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces ya no voy a utilizar un L sub C, ¿verdad? Yo no voy a utilizar el de combustión porque no tengo un cambio, ¿cómo se llama? De estado, ¿verdad? En el primer caso,
Vean la diferencia. Estoy quemando carbón, o sea, el carbón se está quemando, está cambiando de forma. En este caso, más bien lo que tenemos es un cambio de temperatura en el río, pero sigue siendo agua. Entonces, vamos a tener la masa por C, ¿verdad? Que es el calor específico por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura aquí lo podemos ver, ¿verdad? De 0.5 grados, ¿ok? Y entonces voy a averiguar la masa. El Q yo lo conozco, ¿por qué? Porque es el Q sub C, ¿verdad? Es el calor que está saliendo de mi planta y que está entrando al río. Es Q sub C, ¿ok? Por aquí, ¿verdad? Acá lo que estoy haciendo es despejando la masa porque nos están pidiendo metros cúbicos por segundo. Entonces, de fijo, ocupamos calcular masa. Q sub C entre C, ¿verdad? Por el delta T. ¿Cuál es C? Es el calor específico del agua, ¿verdad? Que es 4190 Joule Kelvin por kilogramo. Q sub C, ¿verdad? Que sale de acá. Recuerde que acá es lo mismo. P sub C es lo mismo que Q sub C entre el tiempo. Entonces yo digo, ¿qué pasa si T es igual a un segundo? ¿Verdad? Entonces Q sería 1.5 por 10 a la 9 joules. ¿Ok? Meto todos los valores y esto me da 7.16 por 10 a la 5 kilogramos. Ahora, ocupo averiguar un volumen, ¿verdad? Ya tengo la masa. ¿Cuál es la relación masa-volumen? La relación masa-volumen lo hacemos mediante la densidad, ¿verdad? Porque densidad, voy a ponerlo acá, es igual a masa entre volumen. Entonces, a mí lo que me interesa es calcular un volumen porque me están pidiendo metros cúbicos. Entonces, es masa entre densidad. ¿Densidad de qué? Del agua. De nuevo, esto me da 7.16 metros cúbicos. Entonces, yo voy a decir, estoy trabajando con un segundo. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar con un segundo. ¿Ok? Entonces, digamos, en este tipo de problemas, como no nos dan el tiempo para este último, yo puedo decir, bueno, voy a ver qué pasa en un segundo. ¿Por qué? Simplemente por facilidad, ¿verdad? Entonces, en un segundo serían 706 metros cúbicos por segundo. Y esa sería entonces la razón de metros cúbicos entre segundo. Luego tenemos el aumento de entropía en cada segundo, ¿verdad? De nuevo, me están diciendo que por segundo. Entonces, del problema anterior sabemos que en un segundo, 7.16 por 10 a la 5 kilogramos pasan de 18 a 18.5 grados, ¿verdad? Que es de 2.91.1 a 291.6 Kelvin, ¿ok? Estos son 18 y 18.5 grados. Entonces, esta es la cantidad de masa que en un segundo, en un cambio de 0. ¿Cómo es? En un segundo, en un cambio de 0.5 grados, tenemos que esta cantidad de masa es la que pasa de esa temperatura. Entonces, el cambio de entropía va a ser masa por el calor específico por el logaritmo natural de la temperatura 1 y la temperatura 2. Entonces, tenemos la masa, el calor específico, el logaritmo natural de las temperaturas, y esto nos da que el cambio de entropía es 5.1 por 10 a la 6 Joule Kelvin. ¿Alguna duda? Este Profe, último. todas. Es que está muy extenso, sí, está muy extenso. Sí, eso está muy larguillo, tiene muchos conceptos, entonces sí es importante que lo repasen, ¿verdad? Porque tiene como de todo, habla de potencias, se devuelve al tema de calor y temperatura, cambios de fase, también acá cuando hablamos del calor, más que todo en cambios de temperatura, entonces sí es bueno que lo repasen bien, ¿verdad? Y igual que vean nosotros problemillas, igual cualquier duda ahí extra, nada más me escriben, ¿verdad? Eh, profe. Ok. Bueno, nada más que ya está en la plataforma para que escojan
la hora del conversatorio, ¿verdad? Que mejor les sirva. Y entonces la otra semana Ajá. nos veríamos, pero para el conversatorio. Ajá. Sí, yo ya escogí la hora. Ok. Bueno, entonces, chao y que pasen. Profe, Sí, después bueno, el conversatorio es para la otra semana, ¿verdad? Y ajá. la semana después del conversatorio viene lo que es la evaluación, ¿verdad? Sí, la evaluación sincrónica. Esa también tengo que subirles para que escojan Ajá. la hora de que lo van a elaborar. Probablemente sea el miércoles igual. Ok, y ahí está el tema, ¿verdad? Los temas que entran para la evaluación. Sí, 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 si no me equivoco, es como hasta esto de termodinámica. Creo que ya la parte de electricidad queda para el último examen. Pero igual verifiquen ahí en la carta. Ujú. Ujú. Bueno, está bien, profe. Ok, Muchas chao. gracias. Chao.